Mi padre me abandonó cuando era niño, y ahora exige que lo mantenga como si nunca hubiera pasado nada. Me llamo Gabriel, tengo 34 años, y nunca pensé que algún día estaría contando esto en un foro, como si mis recuerdos fueran una confesión clandestina. Soy mecánico de profesión, aunque siempre tuve el sueño de estudiar ingeniería. La vida me llevó por otro camino y aprendí a lidiar con eso. Soy alguien que siempre creyó en el valor del esfuerzo, que respeta a los demás y que cree que la generosidad no es una debilidad, sino una forma de sobrevivir en un mundo que muchas veces es injusto. Tal vez por eso me duele tanto la historia que estoy a punto de contar, porque durante toda mi vida fui leal, trabajador y respetuoso, y aún así fui traicionado por alguien que, de alguna forma, debería haberme protegido. Nací en una ciudad pequeña del interior, donde todos se conocen y los secretos no duran más de un día. Mi madre, Clara, era una mujer trabajadora y amable, con una paciencia infinita, aunque eso no evitaba que la vida le pegara con fuerza. Mi padre, Eduardo, se marchó cuando yo tenía 5 años. No lo hizo de forma dramática, ni con grandes discusiones. Simplemente dejó de estar. Recuerdo vagamente la mañana en que no volvió del trabajo, o al menos eso fue lo que mi madre me dijo. En mi memoria quedó la puerta cerrándose, el silencio en la casa y mi madre con los ojos rojos, tratando de explicarme lo inexplicable con una voz quebrada. Tu papá se ha ido, Gabriel. Ya no volverá por un tiempo. No entendía qué significaba eso. Para un niño de 5 años, las palabras «se ha ido» suenan como un juego, algo temporal. Nadie te explica que es para siempre. Crecí con esa sensación de vacío que no se puede llenar. Los cumpleaños, las vacaciones, los logros en la escuela. Siempre había un espacio vacío que nadie ocupaba. Mis amigos tenían padres que celebraban con ellos, los abrazaban, los apoyaban en los partidos de fútbol, o les daban una palmadita en la espalda cuando ganaban algún premio. Yo no. Tenía a mi madre, que se esforzaba más de lo que podía, pero yo sentía que algo faltaba. Era como tener un rompecabezas incompleto. Aprendí a ser fuerte, a no llorar frente a otros, a guardar las lágrimas para la soledad de mi cuarto. Me hice responsable desde muy joven porque no había nadie más que pudiera hacerlo por mí. Mi madre trabajaba turnos dobles para mantenernos. Yo la ayudaba como podía, a lavar, cocinar, limpiar la casa, cargar bolsas de supermercado que eran demasiado pesadas para mis manos pequeñas. Desde temprano entendí el significado de la palabra sacrificio. Pero a pesar de todo, era un niño soñador. En mi mente inventaba mundos donde mi padre aún estaba conmigo, donde llegaba a casa y me felicitaba por mis dibujos o mis buenas calificaciones. Esos sueños eran lo único que mitigaban la sensación de abandono. A los 8 años comencé a notar algo más profundo, la rabia. La rabia por su ausencia, por no estar ahí cuando más lo necesitaba. Y no era una rabia hacia mi madre, que siempre luchó por mí, sino hacia él, hacia ese hombre que me había dado la vida y luego la había retirado de golpe. Me prometí que cuando creciera nunca dependería de alguien que pudiera abandonarme. Me juré que sería capaz de mantenerme con mis propias manos, que nadie podría manipularme emocionalmente. Esa promesa fue el primer paso hacia la persona que soy hoy, alguien fuerte, perseverante, pero también cargado de cicatrices que no desaparecen. Durante mi adolescencia, canalicé mi rabia y mi tristeza en el trabajo y los estudios. Comencé a trabajar a los 15 años en un taller mecánico, aprendiendo de motores, de herramientas, de cómo todo funciona si uno se esfuerza lo suficiente. Mientras mis amigos gastaban dinero en videojuegos o salidas, yo ahorraba para comprar mis propias herramientas, pagar parte de los gastos en casa y asegurar un futuro que no dependiera de nadie. Aprendí a confiar en mí mismo, aunque a veces sentía que esa confianza era una máscara para no mostrar la soledad que me consumía por dentro. Mi ingenuidad también era parte de mi carácter. Creía en la bondad de las personas, aunque la vida me enseñó que no todos actúan con honestidad. Aprendí a dar sin esperar nada a cambio, y a veces eso me hizo vulnerable. Pero no podía cambiar eso. Era parte de mí.
Esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, de independencia y esperanza, definió mis primeros años de adultez. Nunca busqué a mi padre. Para mí estaba muerto, aunque sabía que en realidad vivía cerca, como si quisiera recordarnos que existía sin asumir responsabilidad alguna. Era un pensamiento que rondaba en mi mente. ¿Por qué se fue si podía quedarse? ¿Por qué eligió la ausencia cuando ser padre es un compromiso de por vida? No había respuestas, solo preguntas que me acompañaron hasta que, un día, todo cambió. La primera vez que lo vi después de tantos años fue un choque emocional. Yo tenía 28 años, estaba saliendo del taller mecánico con las manos manchadas de grasa, y lo vi. Un hombre con el cabello ya canoso, con la piel curtida por el sol, pero con los mismos ojos fríos que recordaba. «Gabriel», dijo con voz firme pero intentando sonar tierna, como si hubiera practicado la escena 1000 veces. Por un momento dudé si era realmente él, pero la certeza vino instantánea. Ese hombre era mi padre, y estaba ahí, frente a mí, como si nada hubiera pasado. No le respondí. Solo lo miré, sintiendo que la rabia y el miedo se mezclaban en un cóctel amargo en mi estómago. «Hijo, sé que estuve ausente, pero quiero arreglar las cosas», insistió. Yo respiré hondo y le dije que no tenía padre, que no quería hablar con él. Pero él no se rindió. Esa fue la primera señal de lo que vendría después. Un hombre que no conoce límites, que cree que el tiempo perdido se puede comprar con palabras bonitas ni promesas vacías, y que ahora tenía la desfachatez de pedirme lo imposible. Al principio intenté ignorarlo. Pensaba que si no le daba atención, eventualmente se cansaría y desaparecería, como lo hizo cuando era niño. Pero Eduardo no funcionaba así. Su estrategia era constante, meticulosa y venenosa. Empezó a enviarme mensajes, primero breves: «Te extraño, Gabriel», «Hijo, por favor, hablemos», luego más directos: «Hijo, no puedes dejar que tu padre sufra solo, después de todo lo que la vida nos quitó». Cada mensaje era un tirón en mi estómago, mezclando culpa, amor fingido y presión emocional. Su manipulación era experta, y yo, que creía haber aprendido a reconocer la toxicidad, me sentía confundido, atrapado entre la ira y la duda. Un día, mientras trabajaba en un motor viejo que no quería arrancar, recibí una llamada suya. «Gabriel, necesito que me ayudes económicamente. No tengo dónde vivir y tú eres mi hijo», dijo. No podía creer lo que escuchaba. Recordé los años en que luché por comer, por tener zapatos que me calzaran, por pagar las cuentas de la casa de mi madre, y ahora este hombre, que ni siquiera estuvo ahí para cambiar un pañal, exigía que lo mantuviera. Mi rabia explotó. «¿Estás loco? Tú me abandonaste, me dejaste crecer solo y ahora quieres que te mantenga como si nada hubiera pasado», le grité. La línea se quedó en silencio unos segundos antes de que él respondiera con esa calma que irrita: «Gabriel, hijo, no se trata de un capricho, se trata de nuestra sangre. ¿Lo puedes negarte a ayudarme?». Esa conversación fue el inicio de un ciclo interminable. Eduardo comenzó a aparecer con regularidad, siempre con excusas que pretendían generar compasión. Problemas de salud, pérdidas financieras, amistades falsas. Cada historia tenía un punto de presión emocional que buscaba romper mis límites. Empezó a pedir dinero, comida, transporte, incluso que le ayudara a encontrar un lugar donde quedarse temporalmente. Yo le decía que no podía, que había trabajado toda mi vida para sostenerme a mí mismo y a mi madre, y que no era justo que él viniera a reclamar lo que nunca dio. Pero no escuchaba. Eduardo nunca escuchaba, solo esperaba que yo cediera. Lo más desgarrador era la manera en que intentaba convencerme de que mi rechazo era cruel, como si yo fuera un hijo ingrato. «Gabriel, no tienes idea de lo que significa estar solo en el mundo. Yo no pedí esto, hijo. Sé que me fallaste al no entenderme, pero ahora debes apoyarme», decía, jugando con palabras que parecían llenas de verdad, pero que eran trampas sutiles. Y cada vez que me decía algo así, yo sentía que mi historia de niño abandonado volvía a repetirse como un déjà vu doloroso. El mismo patrón de culpa y abandono, solo que ahora era adulto y no tenía nadie más que me protegiera de él.
Lo peor vino cuando Eduardo trajo a la escena un tercero, su hermano menor, mi tío que siempre había sido distante y que ahora misteriosamente se presentó como su defensor. Gabriel, tu padre no tuvo la oportunidad de estar ahí por culpa de tu madre. Ahora él solo quiere arreglarlo, y tú eres la única persona que puede ayudarlo, decía, con un tono paternalista que me hizo hervir la sangre. Me sentí atrapado. Era como si el mundo entero se hubiera alineado para obligarme a perdonar, justificar y sostener a alguien que nunca se preocupó por mí. La manipulación se había profesionalizado. Ya no era solo mi padre, sino una coalición familiar que intentaba aplastarme con culpa, presión social y expectativas irracionales. Al mismo tiempo, comencé a notar que esta situación afectaba otros aspectos de mi vida. Mi trabajo, mis relaciones con amigos y mi salud mental empezaban a resentirse. Me levantaba con ansiedad, revisando mi teléfono con miedo de recibir otro mensaje manipulador. La ira y la frustración se mezclaban con tristeza profunda. No podía dormir, y cuando lo hacía, mis sueños estaban llenos de gritos reprimidos, puertas cerrándose, sombras de un hombre que me reclamaba algo que no podía dar. Un día, después de semanas de resistencia, mi padre apareció en la puerta del taller con una maleta. «Gabriel, no puedo más. No tengo a dónde ir. Por favor, déjame quedarme unos días», dijo. Mi primer impulso fue mandarlo a volar, pero la voz de su hermano resonó en mi cabeza. «Es tu obligación como hijo». Y por un instante, sentí que todo mi pasado y mis promesas se derrumbaban. Sentí la tentación de ceder, de abrir la puerta, aunque sabía que hacerlo sería el inicio de un tormento mucho mayor. Lo que pasó después cambió todo. Su llegada no solo significó problemas financieros, sino que abrió una puerta a humillaciones sociales, amenazas y sabotajes que jamás habría imaginado. Comenzó a interferir con mis clientes en el taller, a criticarme frente a conocidos y a insinuar historias que no eran ciertas sobre mí. Incluso empezó a hablar con algunos vecinos y familiares para que me vieran como un hijo cruel, un ingrato que no apoyaba a su propio padre. La manipulación se volvió pública y cada vez era más difícil sostener mi propia verdad sin sentirme aislado. Y en medio de todo esto me di cuenta de algo terrible. No se trataba de reconciliación ni de arrepentimiento, se trataba de control. Eduardo quería que yo fuera su sostén emocional, financiero y social. Quería que yo pagara por su abandono y sus errores, como si su vida entera fuera una deuda que debía liquidarse a costa mía. Y cada vez que le decía que no, su expresión cambiaba de tristeza fingida a ira contenida. Y yo veía en sus ojos la amenaza implícita. «No olvidaré esto, Gabriel». Después de aceptar, por un momento de debilidad y presión, que mi padre se quedara unos días en mi departamento, comprendí que había cometido un error que cambiaría todo. Eduardo no solo trajo consigo su presencia física, sino también un torbellino de problemas que pronto se desbordó fuera de mi control. Su llegada fue como abrir una puerta a un pasado doloroso que había creído cerrado. Los primeros días fueron una mezcla de tensión y vigilancia constante. Cada movimiento mío era observado y evaluado. Cada comentario mío era manipulado en su favor. Y lo peor, ya no era solo él. Su hermano, mi tío, se convirtió en un supervisor invisible, siempre listo para recordarme lo que debía a mi padre, con frases como: «Gabriel, no es solo tu culpa, pero tú puedes hacer que esto funcione», o «Si fueras un buen hijo, no discutirías con él». Lo que comenzó como sutileza se volvió más agresivo con el tiempo. Un viernes, Eduardo me pidió que le transfiriera dinero para arreglar asuntos urgentes, supuestamente legales, en su vida pasada. Me negó detalles concretos, y cuando le pedí pruebas o explicaciones, me respondió con ira contenida. «¿Acaso quieres que me muera solo, Gabriel? ¿Qué clase de hijo eres?». Esa mezcla de amenaza y culpa me dejó sin palabras, porque sabía que cualquiera que escuchara esa frase podría sentirse manipulado. No era amor lo que él pedía, era control. Al mismo tiempo, empezó a inmiscuirse en mi trabajo. Conocía clientes, hablaba con ellos, insinuaba que yo era irresponsable o ingrato como si mi éxito profesional dependiera de su aprobación. Mis clientes comenzaron a preguntarme con curiosidad y preocupación sobre la situación, y yo me sentí expuesto y vulnerable. Cada mensaje suyo estaba calculado.
Gabriel, no me ignores. Esto es tu responsabilidad. Cada mirada era un recordatorio de la deuda emocional que pretendía imponerme. La traición más dolorosa vino cuando descubrí que Eduardo había estado manipulando a otras personas para su beneficio. Resulta que había hablado con conocidos y amigos de la familia, inventando historias donde yo aparecía como un hijo cruel e indiferente, mientras él era la víctima abandonada. Fue devastador, no solo por la mentira, sino porque comprendí que mi reputación estaba siendo utilizada como herramienta de chantaje emocional. Me sentí atrapado en un juego que nunca pedí jugar, donde el pasado se mezclaba con la mentira y la presión constante del presente. Fue en ese momento cuando decidí abrir un hilo en un foro para desahogarme, porque no podía hablar de esto con amigos o familiares sin sentirme juzgado o incomprendido. Escribí un primer mensaje largo, describiendo la situación desde mi perspectiva, y recibí comentarios que me dieron fuerza y también miedo. Algunos me aconsejaron ser firme y no ceder. Otros me preguntaban por qué había permitido que mi padre volviera a mi vida. Esa mezcla de apoyo y cuestionamiento me ayudó a ver que no estaba solo, pero también me recordó la magnitud de lo que estaba enfrentando. Poco después, Eduardo subió la apuesta. Me pidió no solo apoyo financiero, sino también que lo alojara de forma permanente, con la excusa de que no podía vivir solo. Lo increíble era la desfachatez de su argumento. Hijo, has crecido y tienes una vida estable. Ahora es tu turno de cuidar de mí como yo cuidé de ti cuando era capaz. La ironía era cruel. Cuidó de mí, según él, cuando nunca estuvo presente, y ahora exigía que pagara con creces su ausencia. Le respondí con frialdad, diciéndole que nunca fue mi responsabilidad y que no aceptaría amenazas ni chantajes. Su reacción fue inmediata. Lloró, gritó e incluso amenazó con acusarme de ingrato ante familiares y conocidos. Fue entonces cuando su hermano intervino de manera más agresiva. Comenzó a presionarme para que cediera, recordándome la importancia de la familia y que debía cumplir con mi deber de hijo. Incluso llegó a insinuar que si no lo hacía, podría enfrentar consecuencias legales, aunque sabía que eran falsas. La combinación de ambos era devastadora. Uno manipulaba con lágrimas y miedo, el otro con palabras calculadas y amenazas veladas. Me sentía acorralado, como un niño atrapado en un cuarto oscuro que no podía cerrar la puerta. En mi segundo mensaje a Reddit conté que las demandas se habían intensificado, que mi padre ahora buscaba controlar no solo mi dinero y tiempo, sino mi reputación y mi vida social. Los comentarios me ayudaron a organizar mis pensamientos y estrategias, pero también aumentaron mi ansiedad, porque comprendí que esto no terminaría mientras yo no pusiera límites claros. Los foreros me dieron consejos prácticos: documentar cada encuentro, mensajes, llamadas y visitas, no ceder bajo presión emocional y buscar apoyo legal. Fue un rayo de claridad en medio del caos emocional. La situación llegó a un punto crítico cuando Eduardo intentó manipular mi relación con mi madre. Empezó a criticarla frente a mí, a sugerir que ella había sido injusta con él y que yo debía compensar por ello. Sentí una mezcla de indignación y dolor. Mi madre, que había trabajado incansablemente para criarme, ahora era atacada por un hombre que nunca asumió responsabilidad. Fue ahí cuando comprendí que ceder significaría traicionarla también a ella. La decisión de mantener mi integridad no solo era por mí, sino por el respeto a todo lo que ella había hecho. Fue entonces cuando empecé a poner límites firmes. Negué su solicitud de alojamiento permanente, le dije que no transferiría más dinero y le aclaré que su manipulación no funcionaría conmigo. Sus lágrimas se convirtieron en gritos y amenazas, pero yo ya no era aquel niño que temía perderlo todo. Documenté todo. Registré sus mensajes y conversaciones y comencé a planear cómo protegerme legalmente. Sabía que el conflicto no terminaría allí, pero también comprendí que mi poder residía en no ceder. En un tercer mensaje en el foro, relaté cómo las amenazas de sabotaje y difamación habían escalado. Conté cómo mis clientes habían recibido insinuaciones sobre mi carácter, cómo algunos vecinos creían falsamente que yo era cruel con mi padre y cómo mi reputación estaba siendo puesta a prueba. Los comentarios de apoyo se convirtieron en un sostén emocional que me ayudó a mantenerme firme. Comprendí que no era solo una cuestión de dinero o de presencia física, sino de dignidad, límites y defensa de mi propia vida.
El conflicto seguía creciendo, y pronto se vería que la historia no solo sería un enfrentamiento entre padre e hijo, sino un choque entre manipulación, verdades ocultas y justicia. La etapa de tolerancia había terminado, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Después de varias semanas de resistencia, supe que mantener la calma y la firmeza no iba a ser suficiente. Eduardo había comprendido que no cedería en sus demandas y por eso intensificó sus ataques de forma pública y organizada. Cada interacción con él, cada mensaje, cada llamada parecía diseñada para socadar mi tranquilidad y su hermano se convirtió en un cómplice estratégico que reforzaba sus argumentos frente a amigos, vecinos y conocidos. Era un ataque psicológico completo, calculado, que pretendía dejarme aislado y cuestionando mi propia percepción de la realidad. Recuerdo claramente el primer sabotaje directo. Un cliente habitual del taller me llamó preocupado, diciendo que alguien había insinuado que yo no era confiable, que mis trabajos eran mediocres y que no cumplía con los pagos a proveedores. Al principio pensé que era un malentendido, pero pronto comenzaron a llegar más comentarios de la misma naturaleza. Fue Eduardo y su hermano, buscando desacreditarme públicamente. Mi reputación, que había construido con años de esfuerzo y dedicación, se tambaleaba por completo. La sensación era asfixiante. Todo lo que había trabajado se veía amenazado por alguien que ni siquiera había estado presente en mi infancia. En mi foro escribí otra actualización. Contaba con detalle cómo cada interacción con mi padre y su hermano me estaba afectando. Escribí sobre la presión social, sobre cómo me sentía vigilado, sobre el miedo constante de que sus mentiras llegaran a más personas. La respuesta de los foreros fue abrumadora. Muchos compartieron experiencias similares, otros me dieron consejos legales y estratégicos, y varios me recordaron la importancia de documentar cada interacción. Esa retroalimentación me dio fuerza para no ceder, pero también me obligó a enfrentar una realidad dura. Esta batalla no sería solo emocional, sino también legal. La siguiente fase del ataque de Eduardo fue directamente financiera. Intentó abrir cuentas conjuntas, pedir préstamos a mi nombre con excusas supuestamente legales y presionó a familiares para que me convencieran de transferirle dinero. Cada intento fallido lo hacía más agresivo y su hermano lo respaldaba con comentarios que buscaban generar culpa. Un día, Eduardo se presentó en mi taller, frente a clientes y proveedores, con una actitud desafiante. Me dijo: «Gabriel, tu orgullo es admirable, pero no olvides que la sangre pesa más que la justicia». Sentí que todos mis esfuerzos, mis años de trabajo y mi integridad estaban siendo cuestionados en público por alguien que nunca había asumido su responsabilidad. En paralelo, las amenazas se volvieron más directas. Recibí mensajes en mi teléfono con frases como: «No me ignores o esto tendrá consecuencias», «Tu madre sufrirá si no me ayudas», y hasta insinuaciones sobre problemas legales si no cedía. Cada mensaje era un recordatorio de que no estaba lidiando con un hombre común, sino con alguien que conocía mis puntos débiles y sabía cómo explotarlos. Empecé a tener ansiedad, insomnio, y por momentos sentí que mi vida estaba fuera de control. Fue entonces cuando decidí tomar medidas legales. Consulté con un abogado especializado en casos de manipulación familiar y demandas irracionales. Me explicaron que, aunque Eduardo no tenía derecho legal a exigir mi apoyo, sí podía usar la manipulación emocional y la presión social para intentar forzarme. Por eso fue crucial documentar absolutamente todo: mensajes, llamadas, visitas, interferencia con mi trabajo y comentarios difamatorios. Sabía que mi defensa debía ser sólida, porque enfrentaba no solo a mi padre, sino a todo un equipo de presión emocional que buscaba quebrarme. Pese a la presión, me estaba manteniendo firme. La sensación de estar atrapado en una tormenta donde cada palabra que decía podía ser usada en mi contra. Conté cómo había decidido limitar el contacto a lo estrictamente necesario, a no responder llamadas fuera de horario y a no permitir que él ingresara a mi hogar. La comunidad del foro me apoyó, recordándome que mis límites eran válidos y que no debía ceder ante la manipulación. Esa certeza, aunque mínima, fue un ancla que me permitió mantener la calma en medio del caos. Una de las situaciones más desgarradoras fue cuando Eduardo buscó involucrar a mi madre. Intentó convencerla de que yo era un hijo cruel y egoísta, que debía ceder y cuidar de él, que había fallado como hijo.
Ver cómo intentaba romper la relación con la mujer que me había sostenido toda la vida fue devastador. Pero mi madre, con la fuerza que siempre la caracterizó, se mantuvo firme a mi lado. Ella entendía que ceder sería traicionarnos a ambos, y me apoyó en cada paso. La complicidad y el amor de mi madre se convirtieron en mi armadura frente a la manipulación de Eduardo. La tensión llegó a su punto máximo cuando Eduardo intentó difamarme públicamente a través de redes sociales, enviando mensajes falsos a conocidos y clientes. Era evidente que buscaba una reacción, que intentaba provocarme para que cometiera un error. Pero yo estaba preparado. Con ayuda de mi abogado, respondimos cada acusación con pruebas y documentación mostrando la verdad de manera objetiva. La combinación de evidencia legal y la firmeza emocional me permitió mantener la integridad de mi reputación intacta, aunque no sin desgaste. En este periodo también aprendí una lección importante. Los límites no son negociables. Cada vez que Eduardo intentaba traspasarlos, yo reafirmaba mis reglas. No transferencias de dinero, no alojamiento, no manipulación emocional. Cada incumplimiento suyo quedaba registrado, cada amenaza documentada. Comprendí que la resiliencia no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar a pesar de él. Finalmente, la experiencia del foro me enseñó otra cosa. No estaba solo. Muchos compartieron historias similares, y sus palabras me recordaron que la manipulación familiar es un fenómeno real y doloroso, pero que tiene solución cuando se enfrenta con firmeza, estrategia y apoyo. Esa conciencia me fortaleció, me permitió organizarme y prepararme para el enfrentamiento final que, sabía, era inevitable. Después de meses de manipulación, amenazas y sabotaje, comprendí que la situación había llegado a un punto donde no podía retroceder. Eduardo había cruzado todos los límites imaginables, y su hermano seguía alimentando la presión, ahora con argumentos legales dudosos y promesas de apoyo social. Fue entonces cuando decidí que la única manera de proteger mi vida, mi trabajo y mi dignidad era enfrentar todo de manera directa, planificada y documentada. El primer paso fue reunirme con mi abogado y preparar un paquete completo de pruebas. Mensajes, correos, fotos de visitas no autorizadas, grabaciones de llamadas, registros de interferencia en mi trabajo, declaraciones de vecinos y clientes. Cada pieza era un testimonio de la manipulación y las amenazas constantes. Era evidente que no podía confiar en la buena voluntad de Eduardo ni en la de su hermano. La única opción era presentar hechos claros, objetivos e irrefutables. El día que decidí confrontarlos, estaba preparado. Les pedí que nos encontráramos en la oficina de mi abogado, un lugar neutral donde todas las conversaciones podrían ser registradas legalmente. Eduardo llegó con esa mezcla de arrogancia y victimismo que siempre lo caracterizó, y su hermano lo acompañaba con una expresión de superioridad silenciosa. Ambos pensaban que podían intimidarme, que yo cedería como cuando era niño. Pero algo había cambiado. Ya no era el niño indefenso que los esperaba en la sala de casa con lágrimas en los ojos. «Gabriel, hijo, hablemos», dijo Eduardo, intentando sonar conciliador. «No hay nada que hablar que no pueda quedar registrado aquí», respondí, manteniendo la calma. «Pero hijo, no entiendes. Yo solo quiero vivir contigo, ayudarte», insistió. «Padre, no hay ayuda que puedas exigir. Nunca fuiste responsable de tu papel, y ahora no puedes pretender que pague por tu abandono», le contesté con firmeza. La conversación duró horas. Eduardo intentaba manipular la situación con lágrimas, historias de sufrimiento y recriminaciones, mientras su hermano lanzaba comentarios calculados sobre la obligación moral que tenía hacia su padre. Pero cada argumento que presentaban yo lo contrarrestaba con evidencia. Mostré mensajes, cuentas de transferencias que nunca habían existido, declaraciones de clientes sobre sus intentos de difamación. Era como un duelo entre la verdad y la mentira, donde cada palabra contaba. En un momento, Eduardo perdió la paciencia. «Eres un hijo cruel, no sabes lo que es la familia», gritó, rojo de ira.
Y tú eres un padre ausente que ahora pretende dictarme cómo vivir mi vida. Respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Fue entonces cuando mi abogado intervino, explicando claramente las consecuencias legales de sus acciones: acoso, manipulación emocional, difamación y amenazas. Les explicó que cualquier intento de continuar con esas conductas podría derivar en sanciones graves, incluyendo la prohibición de acercamiento y demandas civiles por daños. El rostro de Eduardo se transformó, de arrogancia a miedo. Su hermano intentó intervenir, pero también fue advertido de que su complicidad podía traer consecuencias legales. Finalmente, después de horas de confrontación, Eduardo comprendió que no podía manipularme ni legal ni emocionalmente. Fue una mezcla de derrota y rabia que se reflejó en sus ojos, mientras aceptaba, a regañadientes, que no tendría control sobre mí. Salimos de la oficina con una sensación extraña, alivio mezclado con cansancio extremo. Había terminado un ciclo, pero no sin cicatrices. Las semanas posteriores fueron de reconstrucción. Me concentré en mi trabajo, fortalecí mis relaciones personales y retomé los proyectos que había tenido que postergar. Mi reputación, aunque temporalmente afectada por los rumores, se estabilizó gracias a la evidencia que había documentado y al apoyo de clientes y amigos. Comprendí que la vida no se puede planificar completamente, pero sí se puede proteger con límites claros, información y respaldo legal y emocional. En cuanto a mi padre, decidió alejarse. Se mudó a otra ciudad y aunque intentó enviar mensajes, nunca más exigió nada. Su hermano también retrocedió, consciente de que la batalla legal podía ser costosa y perjudicial para él. Fue un cierre imperfecto. No había reconciliación, no había abrazos ni perdón mutuo. Solo había justicia, límites respetados y la certeza de que mi vida era mía. Al mirar atrás, entiendo que la historia con mi padre no se trata solo de dinero o imposiciones, sino de dignidad y resiliencia. La lección más importante que aprendí es que los vínculos de sangre no justifican la manipulación ni la exigencia de lo que no corresponde. Ser hijo no significa cargar con la deuda emocional de un padre ausente, y protegerse a uno mismo es un acto de valentía, no de ingratitud. Mi madre fue un pilar en todo momento. Su apoyo y comprensión fueron esenciales para mantenerme firme. Comprendí que la verdadera familia no siempre se mide por la sangre, sino por la presencia, el cuidado y el respeto mutuo. Ella me enseñó que defender la propia dignidad es compatible con el amor y que no hay nada egoísta en protegerse de la toxicidad. Hoy, después de todo, me siento más fuerte. He aprendido a reconocer los signos de manipulación, a establecer límites claros y a confiar en mi intuición. También aprendí que pedir ayuda no es debilidad, que los foros, la asesoría legal y los amigos pueden ser aliados fundamentales en situaciones extremas. Mi vida no será perfecta y las cicatrices del abandono permanecen, pero ya no me definen ni me limitan. Si hay algo que quisiera compartir con alguien que atraviesa algo similar, es esto. La ausencia de un padre no tiene por qué marcar toda tu vida, y la manipulación emocional no tiene derecho a dictar tus decisiones. Protégete, documenta, establece límites y busca apoyo. La fortaleza no está en la tolerancia infinita, sino en el reconocimiento de tus propios límites y derechos. Porque al final, la victoria no siempre es reconciliación. A veces es simplemente mantener la propia dignidad intacta. Si te gustó esta historia, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para nuevos videos.